Este es el programa de la Facultad de Derecho. Y vamos a intentar explicarte cómo se ejercen algunos de tus derechos. Comenzamos otro programa de Hablemos de Derechos, este espacio compartido que protagonizan integrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. El tema que hoy nos une tiene que ver con uno de los derechos que tenemos todas las personas, un derecho humano fundamental. Hablamos del derecho a la salud, que tiene que ver con la calidad de vida y cómo podemos mejorarla. Por ello, en esta primera parte del programa, conocerás cuáles son los derechos que tenemos como pacientes. Además, de qué trata la historia clínica y por qué es tan importante el consentimiento informado. En qué casos debemos otorgar y cuáles son los efectos. Quédate prendido a la tele, que estaremos con esos y otros temas. ¿Cómo es el sistema de salud en Argentina? El sistema de salud en Argentina es uno de los más fragmentados en toda Latinoamérica y se compone por tres sectores. Tenemos el sector público, el sector privado y el sector de la seguridad social. El sector público es el que está conformado por la red de hospitales y centros de salud a cargo de los ministerios nacionales y provinciales, en el que toda la atención es de carácter gratuita para todas las personas que se presenten en estos hospitales y centros de salud. Luego el sector privado, que es el de la medicina prepaga y es un seguro que es optativo de cada una de las personas. Y finalmente el de la seguridad social. Este tiene que ver con los trabajadores en relación de dependencia y sus familiares directos. Es decir, que todos los trabajadores en relación de dependencia y sus familiares directos tienen obras sociales y que éstas pueden estar a cargo, ya sea de la nación o de las provincias. ¿Por qué se considera la salud como un derecho fundamental? Se considera la salud como un derecho humano fundamental teniendo en cuenta o partiendo desde el concepto acerca de qué es salud. Salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino que es el completo estado de bienestar psíquico, físico y social. Entonces, entendemos que no se pueden ejercer otros derechos si no tenemos este derecho básico que es el derecho humano a la salud. ¿Qué otros derechos están relacionados con este derecho a la salud? Y el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho al esparcimiento, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la participación, del acceso a la información, el derecho a la igualdad y no discriminación. Son algunos de los derechos que están vinculados íntimamente por su carácter de indivisibilidad al derecho humano a la salud. Por eso entendemos que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental. A su vez, este derecho humano fundamental también va a contemplar no solamente estos derechos de accesibilidad a un sistema público de salud, a esta atención primaria y gratuita a cargo del Estado, que lo debe hacer, el Estado también está a cargo de proporcionar, en la medida de los recursos disponibles y de manera proporcional y de manera progresiva, el máximo goce del derecho a la salud de cada uno de sus ciudadanos, que también, por supuesto, van a tener, cada uno de los ciudadanos tiene estas libertades que contempla el derecho humano a la salud y que son las libertades a disponer de su propio cuerpo libremente, sin injerencias ni por parte del Estado y tampoco por parte de terceros o particulares. ¿Qué derechos tengo como paciente? La Ley Nacional 26.529 establece que el paciente tiene el derecho a ser asistido por los profesionales de la salud y a recibir un trato digno. Además, tiene derecho a saber sobre su estado de salud y los tratamientos que realizarán los médicos. El paciente debe ser atendido sin importar sus ideas, sus creencias religiosas, políticas o su condición sexual. Así como también puede saber acerca de su tratamiento, también puede negarse a recibir información que no quiera conocer. Otro derecho es recibir
información completa y por escrito acerca de su tratamiento para poder hacer consultas o interconsultas con otros médicos y verificar acerca del diagnóstico y del tratamiento que deberá seguir. Es importante que se respete la intimidad personal y la privacidad del paciente, que sus datos no sean revelados, excepto en los casos estipulados por la ley o con consentimiento del paciente. ¿Tengo que pagar para que me atiendan en un hospital público? No, no tengo que pagar para que me atiendan en un hospital público. Cualquier paciente que se presente a ser atendido debe ser atendido gratuitamente en los hospitales públicos y en los centros de salud. Esto corresponde al sector público de la salud a cargo del Estado. ¿Qué hago si no me quieren atender en un hospital público? Según la ley 26.529, destaca en su segundo artículo la importancia de la asistencia. Es por eso que el paciente tiene el derecho de ser asistido por profesionales y entonces así poder exigir que lo atiendan. ¿Qué es un consentimiento informado y para qué sirve? El consentimiento informado es el acto en el que el paciente acepta o rechaza la indicación o propuesta médica. Esto se realiza después de que el médico brinda al paciente la información clara y completa sobre sus beneficios o sus riesgos. El profesional tiene la obligación de preguntar si lo quiere aceptar. El paciente tiene derecho a hacer todas las preguntas que quiera al médico antes de dar su consentimiento. Solo en casos excepcionales, los profesionales de salud pueden atender sin su consentimiento o en el de sus representantes legales, por ejemplo, cuando la salud pública está en riesgo o su propia vida también está en riesgo. Los pacientes tenemos derecho a saber cuál es el tratamiento que se nos está por realizar por parte de los médicos. El consentimiento informado es nuestra aceptación del tratamiento que se nos va a brindar. Lo importante es que siempre estemos cómodos los pacientes al momento de recibir un tratamiento, en particular cuando se trata de nuestra salud. ¿Puedo cambiar de opinión después de firmar el consentimiento informado? La decisión del paciente de aceptar o rechazar el tratamiento puede ser revocado o modificado en cualquier momento del consentimiento informado. Es importante que avise su decisión al médico encargado del tratamiento y el médico deberá acatar la decisión del paciente y dejar constancia de esto inmediatamente en su historia clínica. ¿Qué sucede si un paciente no quiere realizarse el tratamiento? ¿Un médico puede obligarlo a que lo haga? Si un paciente decide rechazar un tratamiento, el médico debe informar los riesgos o consecuencias que traerá no hacerlo y en ese momento el paciente debe firmar el consentimiento informado que indique que recibió tal información. Nadie puede obligar al paciente a dar explicaciones del por qué no quiere realizar el tratamiento, pero también es importante que antes de tomar una decisión, el paciente escuche al médico, ya que si se le indica un tratamiento es para mejorar su salud o su calidad de vida. ¿Qué es la historia clínica y cuándo la puedo solicitar? La historia clínica es un documento que contiene toda la información sobre las prácticas médicas que se le hicieron al paciente. Un dato importante es que hay una historia clínica por cada médico, hospital o clínica donde asistió el paciente. Y a su vez, cada médico, hospital o clínica debe tener una historia clínica por paciente. Esto puede estar hecha en papel o en soporte digital. Conforme a la Ley Nacional 26.529, detalla los datos que debe tener una historia clínica como la fecha de inicio de su confección, los datos personales del paciente y del médico, los antecedentes médicos del paciente, medicamentos que se esté tomando, internaciones u operaciones que se haya realizado previamente. En el caso de las historias clínicas odontológicas, deben individualizar las piezas dentales del paciente conforme al sistema de marcación y colores que establezca la reglamentación. ¿Un paciente puede pedir su historia clínica? Sí. Un paciente puede pedir su historia clínica en cualquier momento en los hospitales o clínicas. Deben dar una copia dentro de las 48 horas que se solicitó. El caso de que sea urgencia, tienen que darle antes de las 48 horas. Si el paciente no puede retirarlo, puede buscarlo un familiar cercano, un representante legal o el médico si tienen las autorizaciones del paciente. Si hay una negativa de entregar la historia clínica o hay una demora o un silencio por parte de los organismos privados o públicos, la persona tiene el derecho de habeas data, que es el derecho que tenemos todas las personas
de poder exigir que nos den la información nuestra que se encuentra almacenada en algún organismo público o privado. Y si no nos entregan la historia clínica, podemos, a través de una acción de amparo, solicitar esa entrega inmediata de nuestra información. ¿Me pueden negar la atención en un hospital público si tengo obra social? Los hospitales públicos deben garantizar la gratuidad al acceso a la atención a la salud y es por eso que no le pueden negar a las personas la atención médica por tener obra social. Es importante destacar que los administrativos o los médicos de los hospitales le pueden pedir a esa persona la información sobre su obra social para después cobrarle la atención que le dieron. ¿Qué derecho tienen los trabajadores respecto de su salud? Los trabajadores tienen los derechos que surgen del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los que surgen del artículo 75, inciso 22, que fue incorporado con la reforma constitucional de 1994. Para ser breve y en atención a la situación, quiero destacar lo siguiente. Cuando un trabajador sufre un accidente o una enfermedad, hay que distinguir si el accidente o la enfermedad tiene vinculación con el trabajo o si no la tiene. Si el accidente es inculpable o la enfermedad es inculpable, es decir, no tiene vinculación con el trabajo, por ejemplo, si el trabajador tiene un accidente doméstico en su casa o se enferma porque un familiar le contagió una enfermedad, ese accidente, esa enfermedad no tienen vinculación con el trabajo. Sin embargo, tiene derechos que están previstos en la ley, por ejemplo, tiene derecho a las prestaciones médicas y farmacéuticas de la obra social, y con respecto a la ley de contrato de trabajo, tiene derecho a una licencia paga por enfermedad o por accidente inculpable, que es de hasta 3 meses si tiene menos de 5 años de antigüedad y hasta 6 meses si tiene más de 5 años de antigüedad. Esos plazos se duplican si el trabajador tiene carga de familia. ¿En qué consiste la licencia paga? Que va a recibir esa suma de dinero mientras él está enfermo o accidentado hasta que recupere el estado de salud o venza en los plazos que les dije anteriormente. Ahora, si el accidente es de trabajo o si el accidente es in itinere o si la enfermedad es profesional, es decir, si es un infortunio laboral, el trabajador está protegido por el sistema de la Ley de Riesgo de Trabajo, que establece licencias, establece prestaciones dinerarias y establece prestaciones en especie, es decir, tiene derecho a asistencia médica, farmacéutica, rehabilitación y, si el trabajador fallece, gastos funerarios. Si un trabajador se enferma o tiene un accidente, ¿cuántos días de licencia le corresponden? Si el trabajador se enferma o tiene un accidente y es inculpable, la enfermedad o el accidente, tiene derecho a una licencia de hasta 3 meses si tiene menos de 5 años de antigüedad y hasta 6 meses si tiene más de 5 años de antigüedad. Y esos plazos se duplican, es decir, se extienden a 12 meses, a 6 meses o a 12 si el trabajador tiene carga de familia. Esa es una carga que tiene el empleador que le impone la ley de contrato de trabajo, que aunque el accidente o la enfermedad no tenga vinculación con el trabajo, él tiene que pagar esa licencia paga por enfermedad o accidente. ¿Cuánto tiempo tiene un trabajador para presentar una licencia médica? El trabajador tiene que obrar de buena fe, es decir, ni bien tiene conocimiento que está enfermo o que tuvo un accidente, con toda la tecnología que hay a disposición tendría que avisarlo inmediatamente. Si no puede hacerlo inmediatamente, lo tiene que hacer al día siguiente, es decir, el día que se tiene que presentar a trabajar, salvo caso de fuerza mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tiene un accidente y perdió el conocimiento o está internado y no puede movilizarse. En ese caso se puede justificar que no comunique en forma inmediata. ¿Por qué tiene que comunicar en forma inmediata? Por un lado, porque el patrón o el empleador tiene lo que se denomina poder o facultad de organización. El patrón tiene que saber que tal trabajador no va a venir al trabajo y organizar la empresa. Y por otro lado, tiene la obligación de avisar en forma inmediata para no perder el derecho a percibir esa remuneración. ¿La RT puede rechazar un accidente o una enfermedad profesional? Bueno, no deberían. Las aseguradoras de riesgo de trabajo, que son organismos creados por una ley que es la Ley de Riesgo de Trabajo, que se creó en el año 1995 y entró en vigencia en 1996, tienen como finalidad prestar asistencia médica, farmacéutica, prótesis, ortopedia, servicios funerarios si correspondiese, y además prestar indemnizaciones
en dinero a todo trabajador que sufre un accidente de trabajo, un accidente in itinere o una enfermedad profesional. Por supuesto que el empleador de ese trabajador tiene que estar afiliado a la aseguradora de riesgo de trabajo. En el caso que la ART no me reciba la denuncia, ¿qué debo hacer? Si la aseguradora de riesgo de trabajo no recibe la denuncia, lo que tiene que hacer el trabajador es denunciar a la aseguradora ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para que tome conocimiento de este incumplimiento de la ART. La Secretaría de Ciencia y Transferencia Tecnológica de la Facultad de Derecho tiene el agrado de invitar a toda la comunidad académica a la Semana de la Investigación Jurídica que se va a realizar desde el 4 de noviembre al 7 de noviembre en el edificio histórico de la Facultad por calle Salta. En esa semana se va a comenzar con exhibición de pósters que corresponden a los proyectos especiales de investigación que son de la facultad, un conversatorio de tesistas y becarios de posgrado, va a haber un concurso de becarios de pregrado para mejores trabajos de becarios. El día martes 5 especialmente nos gustaría la concurrencia porque vamos a contar con la presencia del doctor Guillermo Jaín Echeverry, el rector de la UBA, que se va a referir a educar en la sociedad actual. Y los días miércoles y jueves serán las sesiones de las exposiciones orales de todos los trabajos de comunicación que corresponden a este año 2019. El día miércoles y el día jueves, al inicio de estas exposiciones, se va a presentar el libro que compila las comunicaciones correspondientes al ciclo académico 2018 y el día jueves el libro que compila las comunicaciones de la edición 2019, porque a partir de este año nuestra pretensión es realizar las comunicaciones y tener al tiempo de la exposición oral contar con el libro de comunicaciones. El libro este año se presenta en formato impreso, papel, como siempre, y se agrega la presentación en formato CD, agregando otra modalidad para quien guste, digamos, de utilizar los medios digitales. O sea, invitamos a todos a participar de cualquiera de estas sesiones porque la Facultad de Derecho está interesada en visibilizar la actividad de investigación de sus docentes, alumnos y tesistas de posgrado. Seguimos con Hablemos de Derechos, este espacio en el que estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho explican los temas de interés con esta idea de la facultad de abrir sus puertas y contactarse con ustedes, con la comunidad en la que está inserta. Y seguimos con los derechos de la salud y en este caso con el acceso por parte de los menores a los servicios necesarios. ¿Qué autorización necesitan los adolescentes y en qué supuestos? Además, estaremos con la primera ley en la Argentina sobre el uso medicinal de la cannabis. ¿Qué dicen las normas vigentes en nuestro país sobre este tipo de autorización? Quédate con nosotros en esta segunda parte del programa. ¿Los adolescentes pueden tomar las decisiones respecto a su salud? Esto se devino después de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia el 1 de agosto del año 2015. En su artículo 26, además de establecer en la primera parte todos los principios generales para niños y adolescentes, en el segundo apartado habla de que los adolescentes pueden tomar decisiones con respecto a actos relacionados a su propio cuerpo o persona. Y ahí hay dos tipos de presunciones. Tenemos los adolescentes entre 13 y 16 años que pueden decidir por sí mismos
sobre actos o tratamientos de carácter no invasivo para su cuerpo, que no pongan en peligro su vida. Entonces, con respecto a esto no hay ningún inconveniente. Para hacerse, por ejemplo, una radiografía, una resonancia magnética, por ejemplo, en el caso de que hacer tratamientos de carácter kinesiológico, no hay inconveniente para eso. Si se trata, por ejemplo, de tratamientos invasivos para el cuerpo, como ser, por ejemplo, que pongan en peligro la vida del mismo, se va a necesitar el consentimiento del adolescente más el consentimiento de los progenitores. Otra cosa que quiero aclarar es que cuando hay un conflicto de intereses entre los padres y el adolescente que está decidiendo una cosa y el padre quieren otra cosa, es decir, una operación, por ejemplo, o un tratamiento determinado, y no hay un acuerdo entre ambos, directamente lo va a decidir el juez. El juez va a decidir teniendo en cuenta dos cosas fundamentales: el interés superior del niño por un lado, y segundo, va a tener en cuenta los certificados médicos, y de acuerdo a eso va a decidir qué va a ser lo más conveniente para ese adolescente. ¿Puede un adolescente recibir atención de un médico sin la autorización de sus padres? Puede recibir, porque a partir de los 13 años se considera que ese adolescente tiene discernimiento para los actos lícitos. Pero te estoy aclarando nuevamente, puede recibir la atención de un profesional médico a partir de los 13 años y puede tomar decisiones sobre su propio cuerpo siempre y cuando no se trate de tratamientos invasivos. Te voy a aclarar. Con respecto a esto, es muy importante que no solamente los jóvenes, sino también los padres sepan a qué llamamos tratamientos invasivos. Los tratamientos invasivos significan que vienen a romper, por ejemplo, una aguja, rompen la piel del adolescente. Para estos tipos de tratamiento se necesita el consentimiento del adolescente más del progenitor. Ahora, los alumnos en clase me preguntan, por ejemplo, ¿nos podemos poner un piercing? ¿Nos podemos hacer tatuaje? No, ellos no pueden disponer sobre su cuerpo respecto a este tipo de actos, porque estamos hablando de tratamientos de carácter invasivo, donde el adolescente, de acuerdo al ordenamiento jurídico que está en vigencia, no pueden hacerlo por sí mismos. Necesitan sí o sí de la autorización de sus padres y o guardadores. ¿Cuánto tiempo es la licencia por maternidad? La licencia por maternidad en la ley de contrato de trabajo es de 3 meses. 45 días antes del parto y 45 días después del parto. Esos plazos se pueden desplazar hasta 30 días antes del parto y 60 días después del parto. ¿Cuántos días le corresponde al padre por nacimiento? Al padre por nacimiento del hijo le corresponde una licencia especial de 2 días para hacerse cargo de este nuevo integrante de la familia. ¿Qué es la hora de la lactancia? Las horas de lactancia son un beneficio previsto en la ley de contrato de trabajo a favor de la trabajadora que es madre, para que pueda amamantar a su hijo, y consiste en 1 hora diaria que se puede dividir en 2 medias horas. Ese periodo puede durar hasta 1 año, desde que nació el niño hasta 1 año, y por prescripción médica puede extenderse el periodo de lactancia. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de la lactancia según la ley? El periodo de lactancia puede durar hasta 1 año a partir del nacimiento del niño, y puede extenderse si el facultativo recomienda que por razones de salud del menor se tenga que extender. En Argentina, ¿está permitido el cannabis para el uso medicinal? Sí, en la Argentina hay una ley nacional que es la ley 27.350 que regula el uso de la planta de cannabis para investigación médica y científica, con una finalidad medicinal, paliativa del dolor y terapéutica. ¿Quiénes pueden acceder al cannabis de uso medicinal? Esta normativa nacional prevé que exista un registro de personas que por padecer alguna patología médica en particular o por tener alguna receta de un médico de un hospital público estén incluidos en este registro, y esas son las personas que van a poder acceder a el aceite de cannabis o a los derivados de la planta de cannabis, dice la normativa. ¿Cuánto pagarán los pacientes por el producto?
La norma prevé que todas aquellas personas que estén incluidas en este registro de pacientes, que va a depender del Ministerio de Salud de la Nación, que es el órgano de aplicación de esta nueva ley, dice que las personas que estén incluidas en el registro no van a pagar el acceso al aceite de cannabis o a los derivados de la planta de cannabis. ¿Se permite el autocultivo? El autocultivo no está permitido en la Argentina. Lo que prevé la norma es que hay 2 organismos del Estado Nacional que van a poder cultivar la planta de cannabis, que son el CONICET y el INTA. Son esos 2 organismos que dependen del Estado Nacional, que son quienes con finalidades médicas y científicas van a poder cultivar la planta de cannabis. ¿Quién va a proveer el aceite de cannabis? El aceite de cannabis lo provee monopólicamente el Estado. A través de 2 formas prevé la norma. Una es a través del cultivo, que lo puede realizar el CONICET y el INTA a fines medicinales y científicos y de investigación, y otra a través de la importación de aceite de cannabis, y esa función la tiene exclusivamente el ANMAT, que es el organismo nacional que tiene el poder de policía, el control de todos los alimentos y de los medicamentos en la Argentina. Son los que van a estar facultados a proveer este aceite de cannabis, que en definitiva es el ejercicio monopólico del Estado, digamos, ya sea o cultivando o ya sea importando, pero específicamente a través de este organismo, que es por ahí alguna de las críticas que algunas organizaciones no gubernamentales realizan a la actual vigencia de esta ley nueva, porque por ahí estas formas de prever no terminan solucionando la problemática que a veces personas con patologías que no están contempladas dentro de los registros del ANMAT o no están dentro de las líneas de investigación del CONICET y del INTA, no pueden acceder o tienen dificultades para acceder y son en definitiva personas que tienen alguna patología que puede ser tratadas con los productos de la planta de cannabis. ¿El médico tiene que respetar el secreto profesional de un adolescente? Hasta un cierto punto. Porque este adolescente tiene padres y los padres tienen que saber lo que pasa con su hijo. Yo te voy a explicar que inclusive antes de la sanción del código ya hay jurisprudencia donde se determinó que las adolescentes ya iban, por ejemplo, al médico ginecólogo y ya le solicitaban la autorización, eso en otras provincias, no estoy hablando acá de Corrientes, para ponerse, por ejemplo, un DIU. Y tranquilamente lo podían hacer. ¿Por qué se considera o por qué se le da esta posibilidad al adolescente de que pueda decidir sobre su propio cuerpo? Porque se consideran que son verdaderos actos personalísimos, ¿me entendés? Actos personalísimos significa que corresponde a la faz interior del adolescente. Es un derecho subjetivo, innato, privado, que debe decidir él mismo sobre su cuerpo. Y otra cosa que voy a aclarar, a partir de los 16 años de edad, para este tipo de actos, el adolescente es considerado como un adulto a partir de los 16 años. Ya no va a necesitar más ni el consentimiento de sus padres, ni tampoco del consentimiento o la autorización de un juez para estos actos de disposición sobre su propio cuerpo. Así llegamos al final del programa de hoy que abordamos el derecho a la salud. Y recordamos que nos interesa conocer sus opiniones, por ello allí está el hashtag del programa, el que nos pueden acercar sus comentarios, la propuesta de algún tema. Queremos generar un intercambio con ustedes a través de Hablemos de Derechos. Nos encontramos el próximo sábado.